O sea, no es normal que un esposo le pegue a la Por esposa. ejemplo, que el abuelo era mujeriego, el papá era mujeriego y también a veces el hijo se vuelve mujeriego. Hay un montón de jóvenes ahorita que están perdidos porque simplemente no tuvieron un papá presente. Buenas noches, hermanos. Este es el 14º episodio de Un Par de Cristianos. Esta vez ya estamos grabando en racha, hermano. Uf. Ya estamos, pero full ya. Esta vez sí el siervo Rogelio se puso las pilas. No, de verdad que ha sido un tiempo en la cual, no sé, hermano, de verdad que yo le soy sincero, como que el diablo me trajo pereza, mano. ¿Y eso, hermano? ¿Qué ha pasado? No sé, porque me da pereza grabar. Decía, no. Pero no. Verdad hay que seguir con la obra de Dios y yo sé que este podcast hay personas que sí les toca, yo sé que sí les trae una impartición, yo sé que es así, un nutriente, algo que se añade al poder buscar a Dios, ¿no? Algo algo extra, yo sé que esto sirve mucho. Claro que sí, hermano. Bueno, como ya todos saben y escucharon, el hermano Rogelio se está redimiendo con las grabaciones. Vamos a seguir trayendo contenido nutritivo, como lo dice él. Contenido que edifica, contenido que es nutritivo para el músculo de la fe. Ay. Para que la carne esté, pero así, del cuello, mano. Así es. Sujetada. ¡Sujétate! Entonces, el episodio de hoy es el número 14. Hoy tenemos un episodio interesante que de verdad, este episodio es importante, por lo menos para mí, yo sé que para Rogelio también, porque el tema que vamos a hablar hoy es algo que necesita urgentemente cada hombre y cada mujer que asisten a una iglesia cristiana, o hasta católica también. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy, hermano? El día de hoy el tema es la paternidad. Hace poco tuvimos un evento de jóvenes, ¿sí?, llamado Dios, el Padre que siempre soñé. Dios, el Padre que siempre soñé. Sí, hay una canción todavía. Pero realmente el enfoque del evento fue que muchas veces nosotros vemos a Dios, cuando nos volvemos cristianos, vemos a Dios como Señor, pero no como Padre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de Padre muchas veces erróneo por el Padre terrenal que hemos tenido. Muchas veces de repente el Padre terrenal que hemos tenido, de repente no hemos tenido una buena química, no sé, un buen trato, o sea, lo que quiere decir un buen padre, ¿no? Muchas veces hay personas que ni padre han tenido, hay veces que las personas lo han abandonado o lo han perdido porque de repente ha fallecido y no tienen ese buen concepto de lo que es un padre bueno, cosa que sabemos que Dios es un padre bueno y este evento fue justamente para enfatizar lo que Dios significa como padre para nosotros, ¿no? Mira, este tema de la paternidad es bueno porque estadísticamente, se puede decir científica o moralmente o psicológicamente, ustedes ayúdenme ahí con los comentarios, ¿cómo se le puede decir? Pero está comprobado que la mayoría de la juventud de ahora está, ¿cómo le podemos decir? Está un poco desviada de lo que son los propósitos de Dios, del propósito que Dios tiene para su vida en la tierra, es porque algunos no tienen padre, crecieron sin padre, y hay muchos de estos jóvenes que de pronto salen a la calle a buscar paternidad en alguien, pero encuentran la paternidad equivocada. Eso es muy cierto. Y algo más, añadiendo a lo que usted dice, también es heredar una paternidad también pecaminosa. Por ejemplo, que el abuelo era mujeriego, el papá era mujeriego y también a veces el hijo se vuelve mujeriego. Claro, entonces son estas cosas que de pronto este joven, adolescente o adulto, o sea, esto no es nada más para los jóvenes, son estas, y no nada más ni tienen que ser hombres, a las chicas también, o sea, esto es 50 y 50, ¿no? Hay muchas chicas que crecieron sin su papá. Hay muchas chicas que vieron a su papá crecer, que crecieron, viendo a su papá, el papá siendo infiel, borracho, adúltero. Golpeando a la esposa. Golpeando, en ese caso, a su mamá. Claro. Entonces, estas chicas crecen con ese ejemplo de papá
Y la mayoría de las veces que estas chicas crecen viendo este ejemplo, agárrame que voy con todo, Uy, hermano. ya. La mayoría de estas Dispare. chicas que crecen viendo este papá así, a la hora de conseguir un enamorado, un novio, un esposo, creen que eso es normal. Sí, sí, sí. O sea, no es normal que un esposo le pegue a la esposa. No, no es normal. No es normal que la mujer, por costumbre, quiera estar arañando al esposo. Uy, No es normal. ¿Y qué cosa, no? Que todas estas afecciones, si se puede decir la palabra, me corrigen chicos, hoy estamos súper humildes. estamos fluyendo. ¿Qué cosa? Que todas estas cosas, el punto de partida es por tener una mala paternidad. Porque, ojo, tenemos que también puntualizar que una cosa es la paternidad y otra cosa es la maternidad. ¿Qué diferencia es cuando un hijo crece solo con la mamá? A diferencia es cuando un hijo crece solo con papá. O muy distinto es cuando el hijo crece con papá y mamá. Hoy. Pero vamos o sea, en esta parte no quiero que nos vayan a llamar machistas. Ay. Ni quiero que nos vayan a decir que, oh, ¿quién se creen ustedes los hombres? Porque no falta que salga una de estas feministas por ahí a decirlo, ¿no? Pero qué cosas que cuando un adolescente, un niño crece sin papá, las estadísticas, los estudios arrojan que esta persona nace con problemas de conducta. De pronto nacen con este tema de la Falta de identidad también. falta de identidad, pero para que, no sé, le pones ahí Ya. un clic ahí. Vienen a tener desviaciones sexuales como homosexualidad, Claro. cuando le falta una paternidad espiritual. Ay. Es que es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre en casa es el ejemplo a seguir. Ojo, y no es nada más que sea hombre, las niñas también ven a su papá y lo toman como ejemplo. Porque el papá es ese baluarte que la niña ve cuando está creciendo, se está desarrollando, y eso es lo que ella va a ver reflejado en su futuro esposo. Sí, verdad. Si es niño, es la referencia que él va a tener de cómo él va a tratar a su esposa. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay distintos tipos de padres o hay distintos tipos de paternidad, por mencionar algunos. Nosotros tenemos una paternidad que es nuestro papá biológico. Claro. No nos vamos a extender mucho. Claro. Pero también tenemos una paternidad que es la que nosotros de pronto le pedimos a Dios y Dios nos envía, que es una paternidad espiritual. Ay. Un padre biológico, ojo que no es que te vaya a amar menos o más que un padre espiritual, pero un padre biológico es ese papá que te da el ejemplo de cómo tienes que ser cuando sea grande. Ese papá biológico es el que te cuida, te ama, te protege, te da estudios, comida, alimento, amor, todo. Pero el padre espiritual, y esa parte te la voy a dejar a ti. ¿Qué le da un padre espiritual a un hijo espiritual? Yo pienso que un padre espiritual marca la pauta, marca el propósito, marca la visión, ¿no? Porque es un padre que siempre va a estar atrás tuyo en tu crecimiento espiritual, ¿no? Ajá. En tu crecimiento espiritual, en que tú avances bien, hagas las cosas bien, le sirvas a Dios y te conecte con tu propósito. Uy, ay. Claro, entonces yo pienso que un padre espiritual es importantísimo porque todos lo necesitamos. Eso sí, todos lo necesitamos, tener una persona que esté ahí con nosotros, marcándonos la pauta y que sea un hombre en la cual uno lo admire espiritualmente, que quiere llegar a ese punto de tener una conexión con Dios como él. Siempre el padre espiritual va a estar siempre un paso adelante o 1000 pasos adelante. Y la idea es que nosotros podamos ser imitadores, ¿no? de ese padre espiritual. Exactamente. Un padre, o sea, es muy complicado que un cristiano, mira, yo sé que los de la sana doctrina o no sé, me van a criticar, me van a denunciar por este video, pero un cristiano es muy difícil que prospere espiritualmente si no tiene un padre espiritual. Ay. O sea,
algo que yo valoro de yo tener un padre espiritual es, y eso él me lo dijo una vez y Dios me lo reveló, y es que a él le van a suceder cosas para que a mí no me sucedan. Ay, ay, ay. Por ejemplo, mi padre espiritual, Juan Bravo, él, en uno de sus testimonios que él contaba, él me contó que un día su padre espiritual, o sea, el apóstol Hugo López, el padre Hugo, le dijo, yo tengo un hijo con síndrome de Down, pero para que tú no lo tengas. Bueno, eso me voló la cabeza. Ah, O sea, eso me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque, o sea, ¿cómo tú conectas eso con la realidad de la persona? Eso es simple y llanamente que un padre espiritual, como tú dices, está en tu vida para conectarte con el propósito que Dios te dio, pero sin las dificultades o sin los obstáculos que puedan marcar tu vida, Satanás. ay. O sea, no es que un niño con Down sea un obstáculo o un problema, pero todos sabemos que un niño con Down prácticamente va a ser siempre dependiente de papá y mamá. Entonces, cuando él le dijo eso a él y él me contó eso a mí, yo dije, wow. Yo empecé ahí como que a meterme en esto. No sé si es algo misterioso, pero yo dije, entonces, ¿qué me estoy ahorrando yo con tener un padre espiritual? Uf, un montón. Un montón. Algo que decía el pastor es que muchas veces con todo lo que él nos predica nos está ahorrando años. Exactamente. Años que él prácticamente, algo que él tuvo que aprender. Un ejemplo, él tuvo que aprender en 10 años, él nos lo dice ahí mismo, y nos Ajá. ahorró esos 10 años de todo lo que él, el proceso que él tuvo que pasar para Claro. aprender ese conocimiento. Eso, un padre espiritual nos ahorra el problema de tomar decisiones, por ejemplo, de qué voy a estudiar, o si estudio o no estudio. Uf, ¿Me entiendes? Claro. Un padre espiritual nos da esa guía para decirte, oye, no te metas por aquí, haz esto por aquí. Y te da un montón de ejemplos como para que tú sepas por dónde caminar. Ya si tú no vas por el camino donde él te dice, ya es cosa decisión tuya. propia, Pues. claro. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú tienes que afrontar los tropiezos que te va a dar la vida por desobediente. Pero yo quiero tocar un punto, vamos a profundizar esto un poquito más. Uy, Porque hace poco estuvimos leyendo un libro del apóstol Doug Howard Mills. uy, Está bien pronunciado, ¿no? excelente, man. Ajá. Donde habla de los padres espirituales. Y que nosotros, a medida que va pasando y que vamos creciendo y va transcurriendo nuestra vida, nosotros vamos teniendo padres espirituales. Como por ejemplo, nosotros tenemos un padre que es nuestro padre biológico. Y a medida que vamos creciendo, por ejemplo, en la iglesia, un líder, por ejemplo, fácil, que no muy lejos. Uy, Por ejemplo, el líder de jóvenes. Tú, de pronto, yo no sé si tú lo tienes mapeado, consciente ahorita, pero tú estás haciendo ahorita en la iglesia, dentro de la iglesia, un padre espiritual para varios jóvenes. pala. Eso lo dice el libro y yo me quedé súper impresionado. Ojo, no vayan a agarrar un clic de esto y vayan a decir que Eliezer está diciendo que en la iglesia hay varios padres espirituales que son iguales. No. Está el padre principal, el padre espiritual de la iglesia, que es nuestro pastor Juan Bravo. Pero nosotros en la vida vamos atravesando estas cosas. ¿Por qué? Porque tú vienes siendo como un padre espiritual para algunos jóvenes en la iglesia. Porque hay algunas personas que tienen de pronto más contacto contigo que con nuestro pastor. Ay, Y tú simplemente estás siendo ese canal, ese catalizador de información que él da para que le llegue de una manera más rápida más a directo, un joven, algo así. más directa. Claro, ¿Por qué? Porque tú te reúnes con los jóvenes, claro. ves de pronto su día a día. Como broster con los jóvenes. ¿Para qué hablé, man? ¿Para qué hablaste? Entonces, de alguna forma tú estás siendo como un padre espiritual para esos jóvenes. Pero no es que vas a ser un padre espiritual y le vas a decir, yo soy el padre espiritual. No, tú vas a ser el padre espiritual que los va a conectar
con el padre espiritual de la iglesia. Ay, El padre espiritual que Dios te designó claro, para que tú lo ayudes a la visión que Dios le dio a él. claro. O en su defecto al padre espiritual que él se la dio a él. Viene en cascada. Claro. ¿Ya? Está el padre espiritual, por ejemplo, de tu trabajo. En este caso, supongamos que tú trabajas, no sé, en una empresa o tienes una empresa y te consigues con un señor con mucha experiencia. Y ese señor te adoctrina y te enseña Ay. todo lo relacionado con el trabajo para que tú crezcas, te desarrolles, obtengas dinero, ganancias, no sé, qué sé yo, y puedas avanzar en el reino. Eso también es un padre Voy a espiritual. orar por eso, mano. Bueno, eso no me lo había percatado. Agarra, mano, Ahí. estoy ahorita pichando puro 120 Mira, millas. si yo estuviera viendo el podcast, yo ahorita me pararía a aplaudirme. No, sí, ¿verdad? Entonces- Eso sería buenísimo. mano. Exactamente, hermano. Alguien que esté, por ejemplo, yo tengo mi negocio, ¿no? Ajá. Pero alguien que ya tenga, por ejemplo, un negocio de 20 trabajadores que me diga, Ajá. ¿sabes qué? ¿Cómo está tu negocio? Yo le digo, mira, estos son mis números, estos son mis... Ya, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Uf, ahí está. Lo aplico y en 6 meses ya estoy Ajá. poniendo la pizza. Ay, ya. No, pero no va a ser en 6 meses, ¿no? No, yo cancelo eso. Eso va a ser dentro de poco. Venga. Dentro de poco, ¿sí o no? ¿Qué dice el público por allá? Dentro de poco, dentro de poco. Entonces, esos son tipos de padre espiritual. Uy, tremendo. Por ejemplo, yo también en el trabajo, también tuve, como lo describe el libro, es un tipo de padre espiritual. Mejor vamos a llamarlo así para que no Bueno. se vaya a confundir la cosa. Un tipo de padre espiritual fue una persona que me enseñó, me dijo, esto se hace así, 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 asado. Yo sé que si él está viendo este video, él se va a decir, yo sabía que algún día lo tenía que Va a reconocer. comentar de repente. Sí. Ay, Claro, por cierto, voy a decir su nombre con todo el respeto que se merece, Marco Presilla. uy. Es un ex compañero de trabajo que cuando yo entré al trabajo, él me explicó el proceso desde 0 hasta 100. Uy, ay, ay. ¿Qué Le cosa? ahorró todo, man. Mano, me ahorró pero un montón de metidas de pata. Uf. Entonces, ¿qué hice yo? Yo capté todo lo que este señor me dijo. Él es un señor ya mayor, pues, ¿no? Él capté todo lo que él me dijo y él pasaron, creo que desde que yo estaba como 6 meses, 5 meses, y él se retira. O sea, prácticamente Dios lo usó para eso. Se retira, quedo yo y me dan su puesto de trabajo. Ah, Me ascienden. tremendo, mano, tremendo. Me asciende. Y yo empecé a aplicar todo lo que él me enseñó. Entonces, esos son tipos de padres espirituales que Dios Claro. va poniendo en nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, nosotros no debemos despreciar a las personas. Ojo, esta persona, gracias Espíritu Santo, esto hay que definirlo bien. Ojo, estas personas no necesariamente tienen que ser cristianos, hermano. Ah, claro. Porque él no es cristiano. Y él me enseñó un montón de cosas. O sea, lo marcó en un área de su vida. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, o sea, para los que van a decir, pero ¿cómo voy a tener un padre espiritual en el trabajo si ese se la pasa tomando alcohol, se la pasa fumando, se la pasa drogando, qué sé yo? Vaya. Dios a cada cristiano le ha dado el don de discernimiento, le ha dado como que ese filtro para que usted ande en el mundo, mas no sea del mundo. Ay. Entonces usted va a recibir lo bueno Y desecharlo. y desechar lo malo. Ya, ya. Agárrate, Sí, bueno. agárrate que voy sin jockey. Está yendo para arriba, mano. Entonces, son cosas que, por eso usted tiene que tener un padre espiritual que le enseñe esto en la iglesia y usted en la calle no se vaya a dejar embaucar. Porque aquí es donde regresamos creo que unos 5 minutos atrás y estos jóvenes entonces que van a la calle y consiguen la paternidad equivocada. Consiguen esa paternidad que los desvía del propósito de Dios. Una paternidad con malos ejemplos, una paternidad que de verdad no te lleva a nada bueno. Hay un montón de jóvenes ahorita que están perdidos porque simplemente no tuvieron un papá presente. Sí. No tuvieron un papá que les diera, como dice la Biblia, el que
azota con vara es porque ama al hijo. ¿Cuántos jóvenes por falta de unos correazos ahorita no están descarriados? Sí, pues. Están ahorita delinquiendo, están ahorita consumiendo drogas, no están por estudiando. falta de ponerle límites. Por falta de poner el límite, por falta de un... ¡Ay! Sí, pues, verdad. ¿Entiendes? Entonces, este tema es tan importante porque usted, que a veces nos critica porque le decimos a un hombre o a una mujer que no es nuestra familia sanguíneamente, porque le decimos mamá y papá, usted que nos critica, ese hombre y esa mujer que muchas veces le decimos mamá y papá en la iglesia, son personas que se desvelan orando por nosotros. Ay. Son personas que a veces se sacan la comida de la boca para dárnoslas a nosotros. Y cuando hablo de comida, comida o cosas materiales, son personas que a veces de su dinero sacan de su bolsillo para ayudarte y aunque a veces ni siquiera te lo mereces. O sea, son personas que de verdad están 24/7. Son personas que no sé, un cumpleaños de ellos, una fecha especial para ellos, tú necesitas una consejería, vas a la iglesia y se va todo el mundo y ellos se quedan contigo escuchándote y dándote un consejo y sales a la iglesia a 11 de la noche. Como este domingo. Como este domingo, Día del Padre. Entonces, Dios mío. dime tú, ¿qué persona secular en la calle hace eso gratis? Ay, papá. Nadie, brother. Y yo sé que por ahí en las redes sociales va a salir alguien diciendo, bueno, pero es que tú le pagas con el diezmo y con la ofrenda. No, yo no le pago. Eso le corresponde a ellos. Porque la Biblia dice que el que vive en el altar, que coma del altar. Nada más, fácil como sencillo. Igual a mí en la iglesia nadie me pide que yo dé lo que ellos quieran. Yo en la iglesia doy por amor. Ay. Buena Así, semana. claro, es que esos detallitos hay que aclararlos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre va a salir uno diciendo, pero es que bueno, ellos te ayudan con el mismo dinero de tu diezmo. El diezmo no es mío, el diezmo es de Dios, Uy, tremendo. para que quede claro. Eso es algo que no es mío, que muchas veces no lo hemos robado, sí, no lo hemos robado. Ah, y si no lo quieren, es que no lo den. Mía culpa. Y el que no lo haya robado, gloria a Dios por tu vida, ya estás que te lleva San Pedro entonces. Pero hay que hablar las cosas claras como son, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, el pastor de la iglesia se mantiene con los diezmos y las ofrendas. Que hay algunos pastores que Dios los ha bendecido con una empresa, con un, no sé, qué sé yo, algo que le genere dinero, gloria a Dios. Yo estoy orando también para que a mi pastor un día Dios lo bendiga con una empresa de tal manera que él haga todo lo que está en su corazón por ayudar a este país. Claro. Así es. ¿Me entiendes? Y yo creo que si tiene la oportunidad, creo que la mayoría de todo lo que genere va a ser para bendición de la gente. Pero es que es así, brother. Vuelvo y repito lo que repetí, creo que en uno de los primeros capítulos. Ay. ¿Cuántas personas no van a un psicólogo y pagan una consulta 500, 400 soles? Sí, pues. Y en la iglesia tú vas y recibes ayuda espiritual mejor que la psicológica porque te dan la respuesta, la solución en una sesión. Y encima oran por ti. Y encima oran por ti y no pagas un sol. Te quejas todavía. Y te quejas Por dar todavía. tus 2 soles en la frente. ¿Verdad? Sí. Hermano, de verdad, en la iglesia, yo sé que no es el tema, pero en la iglesia a veces como estamos encargados de recoger las ofrendas y vemos, a veces uno mira así lo que hay en el tachito, en el canastico. Y yo me lo he preguntado. Y yo pregunto, ¿y cómo mi papá paga el alquiler de la iglesia? En serio, hermano. Sí, pues. Es más, yo te aseguro que él, con lo que recoge en los ofrenderos, en las canastas, eso no le da para pagar el alquiler de la iglesia, ni pagar el agua, la luz, ni comprar todos los cables, parlantes, todo lo que necesita. Ahí tiene que ocurrir un milagro sobrenatural. Sí, y como él lo dice siempre, esto es de Dios, Dios lo paga. Así es. ¿Cómo? No sé, ni me importa, pero Dios lo paga. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, hermano. Entonces, este tema de la paternidad espiritual es muy importante. Justamente este domingo que pasó,
que tuvimos nuestro culto, justamente cayó Día del Padre, en unas palabras que le dijo nuestra madre espiritual a nuestro padre espiritual, nuestro pastor, ella decía que en los últimos años la deshonra a los hombres por parte de los hijos y las esposas ha estado pero malísima y que eso se tenía que retomar. Ay, Un ejemplo de eso, fácil y sencillo. Hermano, cuando es Día de las Madres, todo explota, mano. hermano, todo, viejo, todo. explota. Sí. Todo, o sea, no hay un Desde un día antes, ¿ah? de un día antes, no hay un restaurante vacío. Nada. O sea, Hasta el restaurante más malo. hasta el restaurante más malo. Lleno, hasta donde dan el pollo con mo. Lleno, Lleno. Las tiendas, o sea, full, que no encuentras nada. O sea, tráfico horrible. La gente desesperada. Mi mamá, regalo, flores aquí. Cuando es Día del Padre, terremoto, hermano. Mal. Sí, pero hermano, de verdad. ¿No? De verdad, de verdad. Y qué cosa que en la Biblia nos habla, ya nos vamos a poner ya espiritual. Uy, Qué cosa que en la Biblia dice que la bendición al pueblo de Dios baja por las barbas del sacerdote. uy. Que la bendición de Dios llega a la casa por las barbas del hombre. Entonces, no es que a la mujer se le va a honrar más que al hombre, sino que papá en casa necesita un trato de sacerdote de honra. Es el hombre que Dios está usando para bendecir tu vida. Y eso se ha perdido. ¿Por qué tú crees que eso se ha perdido? Pucha, yo pienso que al estar en... Yo creo que más pasa acá en Latinoamérica, muchas veces como que al padre lo menospreciamos, como que más al padre lo tenemos como a lo lejos, ¿no? Y a veces como que como también se ha hecho un patrón que a veces ya dicen que la mamá puede hacer las dos cosas a la vez y todo eso. O sea, realmente yo pienso que mucho de eso también tiene que ver también por la actitud que tienen los hombres también, ¿no? Que no cumplen su responsabilidad como hombres, ¿no? Y eso les da una mala fama de no poder ser la cabeza de un hogar, porque es una responsabilidad grandísima, ¿no? De que tenemos que una esposa, tenemos unos hijos en la cual tenemos que proteger, tenemos que ser de ejemplo, pero muchas veces no queremos responsabilidades. Ojo, pero eso no justifica la deshonra al papá. No. Eso no justifica la deshonra al hombre de Dios. Eso no justifica la deshonra a tu papá. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que actualmente son capaces de pelearse con el propio papá, así a puño. Sí, pues. Hermano, ya no hay respeto. Ya no hay nada. O sea, ese valor se está perdiendo. Claro, en la Biblia dice que honremos a padre y madre. Exactamente. ¿Y sabes por qué se está perdiendo? Uy, me acaba de caer ahorita aquí sentadito. Porque ya no tenemos mentalidad de reino, hermano. Dime tú, en el reino de Inglaterra, ¿cómo tratan al rey? ¿Cómo tratan a la reina? Uy, no, el rey siempre lo... Claro, ¿Quién es la cabeza? el rey, pues. O vámonos a las escrituras. Desde que empieza Génesis a relatar la Biblia, ¿cómo tratan a los sacerdotes, a los hombres de la tribu? No, normalmente, si nos damos cuenta, el hombre era el que tenía la conexión con Dios. Y Exactamente. el que guiaba a su familia, el que prácticamente recibía la instrucción de Dios y él daba la instrucción a su familia de lo que Dios le decía. Explica ese pedacito ahí, no vaya a hacer que la gente piense de que no, el Dios no le habla a la mujer. Bueno, por ejemplo, un ejemplo es Abraham, por ejemplo, ¿no? Prácticamente Dios le dio la promesa a Abraham y hasta su esposa se rió de lo que Dios podía hacer, ¿no? Entonces, muchas veces pasó eso, de que daba la instrucción, también daba la instrucción con Isaac, con Jacob igual, con José, o sea, siempre hubo la instrucción. Con Adán y Eva. También igualito. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Ya Eva se comió el fruto, no la manzana. No la manzana. Y se fue contra Adán, no se fue contra Eva. Otro ejemplo, ¿qué pasó con Sansón y Dalila? También igualito, pues. O sea, qué cosas que muchas veces el enemigo, para tumbar al hombre... Oye, agárrame. Ya. Muchas veces el enemigo, para tumbar al hombre, utiliza
a su esposa, a la mujer. ¿Cómo tu esposa, cómo la mujer de un hombre le puede cambiar la vida, el futuro y el destino a un hombre por falta de deshonra? Sí, es verdad. Por falta de obediencia. Ojo, para las que o los que van a decir, oye, que un par de cristianos son machistas. Obediencia en Cristo Jesús conforme a la palabra. Claro. ¿Ah? ¿Cómo en todos estos relatos de la Biblia Dios siempre está usando a la mujer? Perdón, el enemigo está usando a la mujer para quebrantar a los escogidos. ¿Qué le pasó a Mical con David? Ay, Mical se estaba burlando de David. ¿Por qué? Porque David estaba alabando, está bailando. bailando, adorando al Señor. ¿Qué Mical le dijo? David, ¿qué te pasa? Se te están levantando las vestiduras, se te ve todo. Deja de estar bailando así. Y David en la cuarta dimensión, ¿qué hizo Jehová? Estéril. Ah, ¿Qué otro ejemplo más hay por ahí? Debe haber más ejemplos. Pero ahorita no, sí, pero ya dimos bastante, ¿no? claro. Entonces, la honra a el hombre de Dios es muy importante. La honra, jovencito, jovencita, tú que me estás escuchando. A mí me gusta conectar mucho con el público, ¿sabes? Tú que me estás escuchando, respeta a papá. Ay, A mamá también tiene que respetarla. Pero a papá, respétalo. Hazle caso. De pronto papá en la casa es el hombre que habla un poquito más fuerte, el que tiene el carácter un poco más severo para corregirte. Pero es porque Dios lo está usando para formarte. ay, No te molestes con papá cuando te diga no te voy a comprar tal cosa. No te molestes con papá cuando papá te diga no vas a salir a esa fiesta porque es peligroso. No te molestes con papá cuando te diga no vas a salir con fulano de tal porque lo que te está es protegiendo. así es. Jovencito, jovencita, no te molestes cuando papá le dé unas nalgaditas porque papá lo que te está es protegiendo y cuidando. Entonces, esta falta de honra aquí en este programa la vamos a quebrantar, la vamos a desbaratar y desde aquí vamos a empezar a promocionar lo que es un nuevo avivamiento de honra a los padres y a los padres espirituales. Claro. Y justamente como hablaba antes, en la Biblia dice que honremos a padre y madre. No dice si tu papá es bueno, no dice si tu papá es Eso chévere, está no dice, tremendo. simplemente dice que lo honres nada más, ¿no? Sea Sí, como sea. eso es bien interesante porque hay algunos jóvenes, hombres, mujeres, niños, o sea, lo que sea, que desprestigian a su papá de pronto porque el papá no es cristiano, Claro. de pronto porque el papá es borrachón, Ay, de pronto porque el papá le mete la zuku. pala. Y eso les da licencia para igual deshonrar a su padre. No, No. nada que ver. O sea, la Biblia no dice, así como tú estás diciendo, honra a papá y a mamá si son cristianos. No. Nada. Honra a papá y a mamá. ¿Cómo hay ahorita jóvenes que dicen que no pueden perdonar al papá? ¿Cómo hay jóvenes ahorita que dicen, no, mi papá no lo voy a perdonar nunca? ¿Cómo hay jóvenes ahorita que su papá está anciano y son incapaces de cuidarlo? Yo no tendría corazón para meter a mi papá en un asilo. Ah, no. Estoy fregando. ¿Me entiendes? Claro. Por eso estoy entrenando, hermano. Ay, Ejercitándome, comiendo saludable. Uno no sabe más adelante si los hijos quieren uno meter en un asilo. No, váyase usted. Yo estoy fuertecito para yo cuidarme solo, claro, mantenerme solo y valerme por mí mismo. claro. A llegar a un punto ya donde uno cuando tenga 100 años ya, señor, venga a buscarme. Saulín. Sí, pero sí, como le decía, es muy importante eso, ¿no? Porque a veces yo he conversado con algunos jóvenes y a veces ellos hubieran tenido las ganas, no sé cómo decirlo, no hubieran tenido el sueño de tener una familia constituida, ¿no? De papá, mamá y que ellos sean parte de una familia así, ¿no? Como debe ser, Claro. como el orden Como de Dios Dios, manda, como Dios manda, como es el propósito, el prospecto que tiene Dios, ¿no? Pero hay que darnos cuenta de que a veces la gente le echa la culpa a Dios diciendo, ¿por qué mi papá es así?
¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi papá? Esto es como si fuera Dios el que hace eso, y no es así. Sino que hay que darnos cuenta que de igual manera nuestros padres son seres humanos también. Y ellos se van a equivocar, van a tomar malas decisiones. Y a veces no sabemos por qué suceden las cosas. No sabemos por qué de repente te abandonó, no sabemos por qué de repente él hizo lo que hizo muchas veces. Y hay que darnos cuenta de que nosotros debemos orar por eso. Y perdonar en el sentido de que es tu papá y tienes que honrarlo, ¿no? Y yo sé que Dios va a poder reconstruir esa imagen de padre, de lo que es un padre bueno. Y justamente eso es lo que a mí me sirvió mucho también, porque yo no viví mucho tiempo con mi papá, casi nada. Entonces yo recuerdo algunas partes de lo que yo viví con él y sí, fueron partes buenas, como también hubo algunas partes malas, pero yo más me crié con mi mamá. Gracias a Dios, mi mamá sí fue demasiado fuerte, o sea, mi mamá sí me tuvo prácticamente así, o sea, fue Derechito, muy de por la radical, goma. sí, muy radical, pero yo me he dado cuenta que si mi papá hubiera, o sea, mi papá como es, hubiera estado en mi vida, de repente yo sería otra persona. No para mal, sino que de repente sería un poco más firme en algunas cosas, ¿no? Sería un poco menos relajado de repente. Porque a veces la mamá, usted sabe, como que a veces, como puede ser fuerte, hay partes que también engríen, Más algunas partes, dócil, más más dócil, ¿no? dócil. Entonces, en esa parte también mi mamá como que me permitía ser un poco relajado, por así decirlo, ¿no? O sea, no que haga cosas malas, pero sí relajado. Entonces yo sé que mi papá, si me veía durmiendo hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, él me agarraba de los pelos y me paraba a Parce. las 6 de la mañana a hacer lo que sea, a barrer, a limpiar o a hacer algo, cosa que mi mamá no hacía, Sí. cosa que yo siempre tenía, por ejemplo, los platos limpios, la ropa limpia, la comida hecha, todo eso, pero yo no me dedicaba a eso, solamente me dedicaba a estudiar y si no tenía que estudiar estaba durmiendo, estaba haciendo otra cosa. Entonces, es importantísimo siempre la figura paterna, siempre, siempre. Gracias a Dios he tratado siempre de poder tener como prospecto o tener como padre espiritual alguien que esté siempre delante de mí en lo Claro. bueno, lógicamente, porque también uno puede buscarse un padre espiritualmente hablando, pero que esté un paso adelante, pero para lo malo. Y al Exactamente. final yo voy a querer imitar eso, o ser mejor que él en lo bueno o en lo malo, ¿no? Entonces eso es lo Mira, importantísimo. tú sabes que a mí me gusta estar en las redes sociales, pero yo me lleno de buenos contenidos. O sea, Ay, yo no ando en las redes sociales jugando carrito, hermano. Yo ando es metiendo, llenándome de lo que me tengo que llenar. ay, Y a mí me gusta ver muchos estudios y experimentos científicos y psicológicos y relacionarlos con lo que dice la Biblia. claro, O sea, que la Biblia dice que el hombre es el proveedor de casa, el sí, protector, claro. el sacerdote. Por allí baja la bendición. Me estoy moviendo ya. Entonces, hay un estudio, ¿verdad? Un estudio científico demostrado que el hombre biológicamente está hecho para proteger, cuidar. Una pareja de esposos hicieron un experimento. La mujer se molestaba con el esposo porque estaban en la habitación durmiendo y el niño recién nacido empezaba a llorar. Y la mujer le daba al esposo en las costillas, levántate, levántate. Esto es un ejemplo para ti, para que tú lo vayas practicando ahí. Levántate, que te toca a ti levantar, atender al niño. Te toca a ti atender al niño. Y el hombre, pero ¿qué? Si no está llorando. Y el niño tenía rato llorando. Pero el hombre no lo escuchaba. Ah, mire, ¿Me entiendes? claro. El hombre no lo escuchaba. Ya se paraba la mamá, atendía al niño, le daba de pecho, lo tranquilizaba y lo acostaba. Entonces, como todo esto estaba organizado, fuera de la casa empezaron a hacer, la misma gente que estaba organizando el experimento, empezaron a hacer unos ruidos parecidos o similares como que si un ladrón va a entrar a la casa. Y cuando empezaron a hacer estos sonidos, en fracciones de segundos, el hombre se levantó, alerta. ¿Qué pasó? Estoy escuchando lo extraño. Voy a ver qué pasa. Y cuando voltea, la mamá durmiendo. O sea, el hombre biológicamente está capacitado para estar siempre atento a cualquier acechanza, para proteger cualquier sonido de intento de amenaza en contra de su familia.
el hombre despierta. ¿Qué te parece eso? Muy buenazo, mano. ¿Ah? Sí. Ahí en el arco. Ay, ay, ay. Ajá. Agárrate ahí. Entonces, es algo tremendo porque biológicamente el hombre, o sea, yo asocio esto con los receptores neuronales del hombre, de que él está preparado para evitar cualquier evento de amenaza en contra de su familia. Pero los llantos del bebé recién nacido, cuando estaba llorando y lo tenía al lado, no lo escuchaba. Pero si es un ataque de una amenaza o algo que vaya en contra de su familia, el hombre De una. se despierta. Bueno. Entonces, eso es algo, pero que Dios es tan perfecto, hermano. Sí, eso es bueno. Pues el papel del hombre y el papel de la mujer es muy importante. Es demasiado importante. Nadie es, ni el padre es más importante que la madre, ni la madre es más importante que el padre. Eso es verdad. Los dos son necesarios Necesariamente. fundamentalmente porque el padre forma áreas en su hijo que la madre no, y viceversa. ¿Puedo nombrar otro experimento que vi A también? ver, otro experimento más. Que estoy bien racha, hermano. Y vi otro experimento donde en Estados Unidos había un equipo de fútbol americano. No sé si has visto ese experimento, ese video. Ajá. Entonces, colocaban a los niños en la línea de meta, por ejemplo, de aquel lado. Vamos a hacer el ejemplo aquí en la mesa, de este lado. Y los niños tenían que salir corriendo y atravesar la raya. Si los niños cruzaban esa raya con el balón, anotaban un gol de campo. Y pusieron a que las mamás los taclearan a los hijos. Entonces, cuando venía el niño corriendo a millón, la mamá, en vez de taclearlo, lo medio agarraba con el brazo, ay, y lo dejaba pasar. Ay, ¿Me entiendes? Y el niño, ay, gané. Todas las mamás hicieron lo mismo. Y ahora el experimento decía, ahora los papás taclean a los niños. lo taclean con todo. Ajá. Cuando el niño venía corriendo, el papá sí lo tacleaba y lo tumbaba. ¡Bum! Y le decía, párate, pásame. Y el niño no lo podía pasar. Y el papá los tacleaba duro. Entonces, ¿qué arrojó como conclusión el experimento? De que tu papá te va a preparar para que tú te vayas superando cada vez más, para que seas fuerte, tanto en tu cuerpo como mentalmente. Ay, ay, Y que todo lo que se te sea difícil, tú lo puedes superar. ay, El ay. papá está diseñado, aparte de proteger, como el ejemplo que vimos, para entrenarte a que la vida allá adelante no te coma. Eso es increíble, hermano. Increíble, hermano. Y yo pienso que ya, por ejemplo, para ir terminando el tema, es importantísimo que si nosotros hemos provenido de una generación de que de repente los padres no han cumplido lo que tenían que hacer simplemente, rompamos toda maldición. Sí. Y comencemos nosotros, cuando tengamos nuestros hijos, a darles lo que de repente no tuvimos nosotros. De la experiencia de qué, de lo que la palabra de Dios nos habla y cómo es Dios como padre también. Eso es correcto. Entonces, yo creo que este tema de la paternidad espiritual puede tener una segunda parte. Sí, de hecho. Vamos a hablarla. Por ahora creo que le hemos dado un contenido que de verdad nos ha salido del corazón. Hemos retransmitido información que hemos recibido en la iglesia, información validada, certificada de primera mano con versículos de la Biblia. Si se pueden ver, Rogelio y yo hablamos con muchos ejemplos de la Biblia, porque nuestro fundamento es la Biblia. Claro. Entonces, no queda más nada que decir. Nos despedimos. Este es Un Par de Cristianos, capítulo número, 14, episodio número 14. Para despedirnos con nuestro eslogan, tú, hermano, que te has ido de la iglesia, bien sea porque tuviste problemas con tu papá, problemas con tu esposa, con tu pareja, qué sé yo. Dios, Jesús, el Espíritu Santo te está esperando en la iglesia con los brazos abiertos para amarte, bendecirte, quererte. Nadie te va a criticar. No somos perfectos, nosotros también metemos la pata. La diferencia con nosotros es que persistimos en la iglesia buscando cómo ser cada vez más sabios, más puros, más íntegros, y te invitamos a que vuelvas a la iglesia, hermano. Y vuelve como el hijo pródigo. Tu padre te va a recibir con los brazos abiertos, ni te va a preguntar qué hiciste, qué no hiciste, nada. Simplemente te va a recibir con los brazos abiertos y te va a poner el anillo de la autoridad. Un Par de Cristianos. Dios te bendiga. Que te bendiga.